No vamos a citar una relación inagotable de puntos, pero sí, los tres que seguramente van a desbarrancar tantos años de sacrificio, de dedicación, de profesionalismo de los trabajadores. Atendiendo precisamente esa tarea que cada uno de los representantes sindicales tenemos de nuestros representados, de sus familias, de su estabilidad laboral, es que tenemos la obligación de comentar, de exponer a cada uno de ustedes estos puntos. Por lo cual, formalmente, los trabajadores sindicalizados, ya lo comentó el senador Larios, que somos en este momento alrededor de 230,000 a nivel nacional, somos organizaciones sindicales con registro de carácter nacional. Estamos rechazando indiscutiblemente, uno, tenemos la instrucción de rechazar el financiamiento al seguro de desempleo a través de destinar el 60% de la aportación patronal de vivienda a este concepto. Reduce la capacidad de compra de vivienda del trabajador, alarga el plazo de pago del crédito, dado que la aprobación del 5%, la aportación del 5% a Infonavit por parte del patrón se abona a capital, ahora se pretende que solo sea el 2%. Reduce también la posibilidad de una mejor jubilación al retiro, dado que puede utilizarse el saldo de la subcuenta de vivienda a la compra de la pensión. Desde el 2012, al momento del retiro, si el trabajador se jubila con el régimen anterior, se le entrega el saldo de la subcuenta de vivienda con intereses. Hoy se verá reducido. Siguiente punto, la instrucción de rechazar el que la empresa solo pueda deducir el 41% de las prestaciones que pague a los trabajadores. No se considera que por cada prestación pagamos impuestos los trabajadores si se rebasan los montos de ley. Tarde que temprano, los que pagamos este costo seríamos los trabajadores. ¿A través de qué? Reducción de prestaciones, reducción de la plantilla laboral o pauperización del trabajo a través de empresas outsourcing, las cuales hoy abundan. Tercer punto, solicitamos se revise la modificación de la forma de pago del Seguro Social, dado que provocará que las empresas prefieran pagar sueldos menores a 3.5 veces el salario mínimo, es decir, incentivará la simulación. Son 3 puntos que son históricamente logros de los trabajadores a nivel nacional. Son 3 puntos que agradeceremos al Senado de la República, al Congreso de la Unión, tome en cuenta como una tarea, como un reclamo, como un derecho de los trabajadores sindicalizados. Y estoy seguro que los no sindicalizados estarán exactamente en la misma tesitura. Muchas gracias. Bien, pues, están abiertos ellos, no los presentamos al principio, pero están aquí representadas federaciones de sindicatos que agrupan a los trabajadores de empresas aeronáuticas, de industria automotriz, de banco, de servicios, de educación, refresqueros, en fin, están y todos son sindicatos nacionales. Y están ellos abiertos a las preguntas, a los cuestionamientos que ustedes quieran hacer, si es que hay alguno. Les va a preguntar Lourdes Martínez, de Frecuencia Laboral. Sí, yo les quiero preguntar qué posibilidades reales tiene el Partido Acción Nacional de que estas demandas puedan consolidarse. Y por otra parte, dentro de toda la reforma hacendaria se propuso que se modifique constitucionalmente el artículo 123 y el artículo 4 para que se elimine de hecho constitucionalmente el derecho constitucional al seguro de desempleo, que es, quieren eliminar la parte que dice que se elimina el seguro por cesación involuntaria, que es el seguro de desempleo. Entonces lo eliminan constitucionalmente para ponerlo en una ley, resulta como un absurdo. ¿Eso lo van a permitir? Esas preguntas. Yo respondo la parte primera y cualquiera que quiera, que ya se apuntó aquí Tomás. No sé si,
vamos, nosotros lo que hacemos es escuchar, tenemos absoluta sintonía con las propuestas que están haciendo, nos parece que es una afectación grave a los trabajadores y no solamente depende de nosotros, depende de todos los partidos, el hacer que la reforma sea progresiva y si es progresiva es que no afecta a los trabajadores, que afecta a los que ganan más. En este caso son afectaciones directas a los trabajadores, desde un salario mínimo hasta el número de salarios mínimos que ganan. No sé si quieres contestar lo del... A ver si le... Gracias, Lourdes. Y respecto a la pregunta, respecto a las posibilidades que... el asunto relativo a... Sí, pues prácticamente vinculado a las posibilidades que tiene el PAN de evitar estas modificaciones. Como organizaciones sindicales, nosotros no solo venimos a pedir a la fracción de Acción Nacional su intervención, sino estamos solicitando a través de los senadores una reunión con la Comisión de Hacienda, que de hecho hemos formalizado. Solicitamos luego entonces que pueda ponderarse también una reunión con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de aquí del Senado de la República. Estamos convencidos que el Partido de la Revolución Democrática también cuenta con una experiencia en materia laboral, así como el Partido de la Revolución, el PRI, el propio Partido de la Revolución Institucional, y que por supuesto están abiertos a escuchar a todas las partes, a las organizaciones sindicales, tanto las independientes como somos nosotros, como las organizaciones sindicales oficiales. Entonces nosotros tenemos mucha confianza porque de hecho en estos puntos coincidimos muchas organizaciones sindicales, tanto independientes como oficiales. Gracias, López. ¿Y si van a permitir la reforma al 123 constitucional? Esa reforma tiene varias propuestas diferentes. La Suprema Corte desde el 2008 o 2009 por ahí empezó a decretar inconstitucional que no se regresara el dinero ahorrado del Infonavit por parte de un trabajador y se pasara al gobierno cuando éste se jubilaba con el régimen anterior. Por eso la ley se modificó y ahora se le regresa íntegro al trabajador lo que tenía en su subcuenta de vivienda si se jubila con el régimen anterior. De manera que si no se modificara la Constitución sería anticonstitucional quitarle el 60% de lo que ahorita se aporta a la vivienda. Evidentemente nosotros estaremos en contra. ¿En cuanto a se podría hacer la discusión de la laboral de prestaciones de un trabajador algún monto estimado? Mira, de lo que nos han expuesto son dos temas. Uno, se les quita el 60% del fondo que va a la vivienda para financiar el seguro de desempleo. ¿Cuánto puede representar eso? Pues es el 3% del salario, mes con mes, durante la vida laboral. ¿Cómo les afecta? Bueno, cuando van a comprar una casa con crédito de Infonavit, lo que tienen ahorrado lo usan para la compra de la casa, o sea, aumenta su capacidad de compra. Y se los van a reducir, va a reducir la capacidad de compra de una casa de un trabajador, una casa o un departamento. Segundo, cuando ya adquieren crédito, lo que aporta el patrón, que es 5%, se abona a la deuda, al capital directamente. Entonces acorta el plazo de pago. Si ahora en vez de aportar el 5% va a aportar el 2% para vivienda, entonces va a tardar más tiempo pagarse el crédito. Y tercero, el saldo que queda al final de la vida laboral se usa para el trabajador, entonces se lo quitan. ¿Cuánto puede representar? Depende de cuánto gana el trabajador. Un trabajador de 2 salarios mínimos representará 130,000 pesos. Lo de las prestaciones, pues va a depender de, ellos son líderes sindicales expertos en negociar sus contratos, y lo que nos han manifestado aquí es que les quita margen de maniobra. O sea, la empresa, si ahora va a pagar doble impuesto por una prestación, pues va a ser realmente negociar temas de prestación, pero eso es un tema que les corresponde a ellos. Gerardo Montes, del Canal del Congreso. Sí, en los documentos que ustedes entregaron también están en contra del impuesto a la turbocina, al parecer porque va a encarecer los boletos de avión y no es un impuesto ambiental. Nos gustaría lanzar Sí, en efecto, pero está perfectamente vinculado con lo que estamos comentando. En todo lo que leímos en un principio, podemos entonces hablar de que para muestra un botón. ¿Cómo es posible, comentábamos en la reunión, que hoy se esté pretendiendo establecer un fondo de desempleo, debilitando el empleo formal que cada uno de nosotros tiene? Y entonces, insisto que para muestra un botón,
Estamos hablando de que históricamente había tres fuentes económicas que eran los pilares de la economía nacional. Uno era el petróleo, el otro eran las remesas y el tercero era el turismo. El turismo a todas luces tiene que ver con la aviación. La simple orografía del país exige no nada más el deficiente sistema ferroviario o carretero que tenemos, exige el complemento aéreo. A esta situación, si se incrementa ese impuesto, son mares de combustible los que se consumen en la industria aérea. Pero, ojo, va dedicado a la industria aérea nacional. En México, la turbocina cuesta del 4 al 7% más que en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que se estaría generando un impuesto que es controversial, que violenta una serie de principios como es el de la equidad, de la proporcionalidad, etcétera, que de ninguna manera pudiera existir si estamos hablando de situaciones legales. Pero insisto, entonces hablamos de un seguro de desempleo. Señores, no calculemos dónde va a caer el pelado, mejor no lo tiremos. Y por otra parte, han calculado... Nomás para precisar, el Sindicato de Independencia, que representa aquí su secretario general Tomás del Toro, afilia a trabajadores de industria aeronáutica. Lo que defiende él es la estabilidad de la industria aeronáutica, y lo que nos comentaba aquí en la reunión, que vienen de vivir varias contracturas. Antes afiliaba también a los trabajadores de Alma, ya desapareció Alma, Mexicana, ya desapareció Mexicana, y otras empresas que nos comentó aquí. Entonces dice, pues poquita la industria nacional aeronáutica y la ponemos en desventaja, ese es el planteamiento de ellos. No es parte del documento que afecta a todos, ¿no? Es un tema que me parece muy atendible. O sea, es preferible no afectar la estabilidad de los puestos de trabajo que están ahorita, en vez de andar creando un seguro de desempleo que financia con el propio dinero de los trabajadores. Sí, si ustedes han calculado cuánto se podría reducir el pago de prestaciones si se aplica este impuesto, ¿qué tipo de prestaciones son las que primero desaparecerían o se reducirían? Bueno, en varios sectores pues prácticamente ya tenemos experiencia de qué es lo que ha sucedido. Se llega a un proceso en donde al encarecerse la fuerza de trabajo, las empresas tienen dos alternativas: o suben precios o reducen gente. Cuando se reduce gente también existe la opción del outsourcing, que es lo que comentaban los demás compañeros. En el asunto del outsourcing no solamente se pauperizan condiciones de trabajo, sino se crea el síndrome del doctor Simi, gente que hace lo mismo que nuestros agremiados, pero más barato. Ante una situación de ese tipo, se privilegia la estabilidad en el empleo. Los impactos son diversos, dependiendo de la industria, dependiendo de los ingresos, dependiendo de los contratos colectivos, pero pueden variar desde un impacto del 18% hasta un 48% de los ingresos de los trabajadores. Entonces, el tema es, digamos, delicado, porque pareciera un despropósito el que se esté planteando un seguro de desempleo, incluso modificar la Constitución, donde se requieren una serie de mayorías legislativas, y lo que se está haciendo es debilitar. El otro tema, pues es el tema del endeudamiento, que nos preocupa a los trabajadores. Nosotros ya pasamos tiempos en los que se endeudaba el país, y el impuesto más caro y que no pasa por el Congreso es la inflación. Entonces estamos comprometidos a dar esta batalla y, por supuesto, a plantearlo de esa manera ante ustedes. Si me permiten, pues la historia no queda ahí. Es un hecho que hacia donde estemos volteando siempre vamos a encontrar que las medidas de rescate, las emergentes, son siempre entre los trabajadores o los contribuyentes cautivos, y sobre ellos se aplica todo tipo de fórmulas. Hoy no nos parece nada creativa esa medida, es más, nos parece desgastada, agotada. ¿Por qué no vemos de qué manera hacemos llegar una recaudación mayor que no sea sobre los mismos?